La comunicación no solo utiliza palabras, también necesita en el lenguaje verbal acompañar un lenguaje no verbal. La cara y las manos son protagonistas de gran número de acciones en el hombre. Con las manos marcamos el tamaño, la dirección, expresamos sentimientos, emociones, canalizamos una cantidad de acciones de nuestra vida no controladas, muchas veces no controladas. Las emociones, la palabra, el arte, la belleza, todo está canalizado por las manos. Podríamos incluso decir, sin equivocarnos, que a través de las manos el hombre ha utilizado la gran herramienta para la evolución humana. Hoy el programa Huellas de nuestro tiempo va a presentar y a plantear un tema de lenguaje, el lenguaje de las manos, con este título. Cuando pensamos en el lenguaje, y concretamente en el lenguaje de las manos, pensamos también en la conexión que existe entre cerebro y cuerpo, cerebro y manos concretamente. Hay una conexión muy efectiva, yo diría eficiente, mucho más que cuando el cerebro se relaciona con otras partes corporales. La mano, las manos, son un lenguaje, es una comunicación muy completa y además atractiva, podríamos decir. Cuando hablamos del lenguaje de manos, siempre hacemos referencia a que hay una serie de ademanes que tiene el hombre cuando habla, cuando se expresa y que ilustran la conversación, que ilustran la expresión. Pues amigos, ahí estamos. El lenguaje de las manos nos ha servido, por un lado, para canalizar la creatividad del hombre. Arte, artista y manos van unidos, pero también lo utilizamos para expresar toda nuestra vida interior. Toda la riqueza que tenemos exteriormente sale al exterior por muchos caminos, pero el camino de la mano es posiblemente uno de los más importantes. Tenemos en el estudio, para hablar del lenguaje de las manos, a un especialista en el pensamiento, en la cátedra, en la investigación y en el estudio. Es don Antonio Bascones Martínez, al que le damos la bienvenida por haber acudido a nuestra llamada, a nuestro programa y, hombre, siempre agradecemos el esfuerzo que los cofrades ponéis participando en este medio de comunicación. Muchas gracias a vosotros. Así que muchas gracias, Antonio, por haber acudido al programa. Gracias. Amigos, don Antonio Bascones es doctor en medicina y en odontología, es licenciado en biología, catedrático de odontología de la Universidad Complutense de Madrid, un gran pensador, un gran profesional y un gran escritor. A lo largo del programa se lo iremos diciendo, pero solamente para que vean ustedes, yo tengo en mis manos, es también escritor novelista. Tengo un libro suyo, el último que ha publicado es Muerte en la Academia. Luego le preguntaremos acerca de ello. Ha escrito sobre el Camino de Santiago, ha escrito poesía y ha escrito sobre odontología muchas obras, que no las vamos a enumerar porque sería dedicar el tiempo solamente muy tedioso además. Bien, pues nuestro programa hoy está
pensando en el lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, no solamente en la palabra. Yo decía anteriormente que no solamente utilizamos en la comunicación la palabra, sino otros mecanismos, otros medios. ¿Cómo es el lenguaje corporal en general? Bueno, el lenguaje corporal es la expresión de una situación, de unos sentimientos, y las manos es una parte de ese lenguaje corporal. Podríamos decir que las manos es la prolongación de las emociones del sujeto, las emociones cerebrales que se transmiten y que se expresan a través de las manos. Los pintores, los pianistas, los músicos, los artistas en general, los escritores, pues manejan las manos como forma de expresión. Pero también los oradores, los profesores, las personas que tienen relación con otras situaciones o con otros ambientes, también tienen ese lenguaje de las manos como expresión corporativa. Iremos aclarando esa idea que es muy atractiva, atrae mucho, pero si hiciéramos el análisis de una persona, esté sentada o esté de pie, ¿verdad que cada uno de nuestros miembros, nuestra cara, nuestra manera de llevar el pelo, nuestra manera de vestirnos, todo eso es una expresión corporal? Totalmente, totalmente. Esas son expresiones de la intimidad de la persona. Sí. Las personas que pueden ser más o menos simpáticas, más o menos expresivas, más o menos comunicativas, personas cercanas, personas lejanas en el trato. La cercanía de una persona muchas veces se da por esas manos y por esa mirada. Entre personas la cercanía primero se transmite con una mano, con un saludo, después con una mirada y después con la voz. El encantado, mucho gusto. Pero si eso se transmite dentro de una entrega de manos y de una mirada agradable, no hay nada peor que dar la mano a una persona que no te mira a los ojos. A mí eso siempre me ha parecido algo negativo. Negativo de la persona y no me atrae. Entonces una persona cercana es la que te mira a los ojos y te da la mano. Nuestro cuerpo es un conjunto de expresiones. Efectivamente. Es decir, cuando hablamos, pues el que tiene las piernas largas, el que no sabe qué hacer con las piernas, el que cuando está hablando con otro, sus manos no sabe dónde ponerlas, si ponerlas delante, si ponerlas detrás. A mí me llama mucho la atención, Antonio, algunas de las fotografías que vemos en la prensa, y yo me fijo fundamentalmente los hombres cómo tienen las manos. Todos tienen las manos en la fotografía, están de pie, no saben qué hacer con las manos. Claro, efectivamente. Normalmente yo como profesor, pues a veces he tenido que enseñar a mis alumnos cómo tienen que expresarse en una conferencia. Y no hay nada más feo que ver al conferenciante con las manos en los bolsillos. Eso es algo, por eso siempre les digo, pues tener algo en la mano, pues el puntero, una tiza, cualquier cosa que les evite meter la mano en el bolsillo. Porque ¿Qué significaría tener metida la mano en el bolsillo? Pues timidez, por ejemplo, lejanía con el auditorio, porque una persona que mete las manos en el bolsillo se aleja del auditorio, mientras que una persona que maneja las manos se acerca al auditorio, de alguna manera, porque ya te digo que las manos son prolongación de las emociones cerebrales. Sí. Ese es un tema, vamos, a mí me gusta, porque me gusta todo lo que supone el comportamiento humano. Cuando estamos hablando ahora nosotros, estamos manifestando un comportamiento de la persona. Por supuesto. Y eso es la personalidad. Hay muchas veces que confundimos persona con personalidad. Tú creo que eres el lector de Julián Marías, ¿no? De Julián Marías. Tiene un libro muy atractivo para los que nos gusta la lectura sobre el concepto persona. Y la persona generalmente la confundimos con la personalidad. Es totalmente diferente, claro. La personalidad es el comportamiento. Ahí es donde radica toda esta actitud que estamos hablando, de las manos, del cuerpo, cómo colocar las piernas, cómo poner los pies cuando
estamos en una entrevista o cuando estamos en un acto. Tú que eres el presidente de la Real Academia de Doctores de España, cuando estés en alguno de esos actos, claro, todo el mundo está pendiente de ti. Sí. ¿Cuál es tu comportamiento en ese momento? Yo creo que hay que tener un comportamiento natural. No hay que tener una figura hierática, como podían ser las efigies egipcias, sí, que estaban hieráticos, sino un comportamiento de expresión corporal, pero natural, sin ambajes, sin ninguna cosa que le fuerce a la expresión, sino ser uno como es. Sí. Eso es lo mejor que hay. Si pudiéramos ver, porque posiblemente nos van a poner algunas imágenes sobre manos, y también las manos paradas pueden tener su estudio. Sí, hombre, tienen más expresión la movilidad de las manos, pero sí que tienen su estudio. Lo que es importante es que las manos... Ahí tenemos algunas manos. Sí, ya veo, ya. Pero decía que las manos es importante como transmisión de emoción, como transmisión de afecto. Y no hay nada más claro que las manos de un médico cuando saludan a un paciente. Eso para mí... Ahí hemos visto unas manos que parecían unas manos de la vida social, de cierto aspecto de la vida social. Pero una mano caída, para los pintores eso, también una mano caída no es lo mismo que cuando tiene una actitud de... Sí. En la vida social ocurre lo mismo. Totalmente, totalmente. Y lo mismo que cuando das la mano a una persona y tiene la mano flácida, tampoco hay que apretarla mucho haciendo daño, pero sí dar un término medio al saludo y mirando a los ojos, siempre mirando a los ojos, con una sonrisa. Eso acerca a la persona, Sí. Hay personas que cuando te saludan que tienen gafas de sol. Sí, ¿qué aconsejaríamos? Quitarlas. Feísimo. Es algo que yo no puedo entender. Que me salude una persona que no me mira a los ojos, que no se quita las gafas de sol cuando me saluda. Yo entiendo que hay personas que tienen fotofobia y que tienen que llevar la gafa de sol. Bien. Pero cuando saludas a una persona, le das la mano y le miras a los ojos. Y para mirar a los ojos hay que quitarse la gafa de sol. Sí. Todo esto es muy interesante. Sí. Y además tenemos que enseñar, yo soy también un seguidor de todos los temas de la educación, tenemos que enseñar a nuestros niños a saludar. No hay ningún niño que te dé la mano al saludarte, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es que yo creo que las clases de urbanismo se han perdido en los colegios y se deben de recuperar otra vez el urbanismo, como lo mismo que el medio ambiente. Es un tema también importante que hay que educar al niño a qué hacer con el plástico, qué hacer con el medio ambiente que le rodea. Pues lo mismo el urbanismo, cruzar la calle, dar la mano, saludar, dar las gracias. En España no se dan las gracias, nunca. En Inglaterra te dan las gracias por cualquier cosa. Aquí dejas a pasar en el metro a una persona en la puerta, no te da las gracias. Parece que es como una obligación tuya. Entonces es fundamental y eso viene en el colegio, ¿no? Pero yo decía antes que lo de las manos es importante no solamente en las relaciones sociales, sino también en la transmisión del afecto en la medicina. En la medicina, el médico que da la mano tiene ya la mitad de la entrevista ganada con el paciente. Hay que escucharle, porque hay médicos, yo me acuerdo que hace poco fui con un familiar a un médico y bueno, no levantó la mirada del ordenador. Al final no sabía si esta persona paciente era una mujer, era un hombre, era un niño, era un joven. Ahí tenemos, Antonio, perdona, lavándose las manos. Fundamental. ¿Qué supone? Luego hablaremos de los médicos, porque este es un tema interesante. ¿Qué supone ese fenómeno?
de lavarse las Bueno, manos? higiene. En este caso se está lavando un cirujano antes de una operación quirúrgica. Y está lavándose las manos con un antiséptico y lleva un protocolo de higiene. Pero normalmente hay que lavarse las manos de vez en cuando. Por ejemplo, quitarse los anillos, las pulseras, cualquier cosa que pueda mantener los microbios. Y este médico, antes de practicar la técnica quirúrgica que haya que hacer, pues se ha lavado la mano y se ha quitado los anillos, los relojes, etcétera, que tienen microbios y bacterias, ¿no? Es decir, que todo esto es un protocolo que debemos seguir, Lo mismo que es un protocolo el decir qué supone para una persona tener una mano limpia con las uñas. Hemos visto unas uñas ahí anteriormente que he dicho yo de la vida social. Sí, un poco frívolas, por llamarlo de alguna manera. Todo eso, desde el punto de vista del contacto, de la relación de la persona, claro, que debe tener alguna influencia. Por supuesto, y cuando uno va a comer o a un restaurante debe pasar antes al cuarto de baño a lavarse las manos, porque si ha venido en el metro y ha tocado las barandillas o ha tocado otras áreas, pues tiene microbios. Entonces, fundamentalmente, lavarse las manos antes de comer, eso es una regla, ¿no? Las manos que hemos visto debían ser de alguna señora, de alguna mujer. Claro, eso tiene dificultades. Pero, ¿qué significaría, desde el punto de vista psicológico o psíquico, qué significa que tengan esas uñas tan largas? Debe tener un significado. Pues no lo sé exactamente qué puede significar. ¿Qué podemos interpretar? Sí que está claro que es una sensación de agradar al público con ese tipo de manos, con ese tipo de uñas pintadas, exageradamente pintadas y exageradamente largas. Entonces yo, personalmente, a mí no me gustan unas uñas tan largas. A mí me gustan las uñas recortadas, bien puestas, y dedos largos, pero fundamentalmente un intento de agradar y un intento de participar en la vida social de una forma más intensa, ¿no? Si tuviéramos que hacer, Antonio, entre los dos un perfil que nos inventemos, porque claro, estamos inventando, un perfil de la persona teniendo en cuenta las uñas, las manos, las manos. ¿Cómo diríamos? Manos pequeñas, manos grandes, manos muy desarrolladas, manos muy finas. ¿Qué perfil haríamos de una persona? Bueno, es difícil, pero vamos, las manos más bonitas son las alargadas, delgadas, sin ser exageradamente largas, como podrían ser las del Greco, que pinta unas manos muy largas, pero bueno, en su punto. Y además, pues, por ejemplo, para un cirujano, unas manos que pueda manejar claramente en oquedades pequeñas, por ejemplo, un estomatólogo que tiene que trabajar en la cavidad bucal, etcétera, pues necesita unas manos que no sean grandes, porque si no, no puede trabajar cómodamente. Entonces, bueno, el perfil de la persona, pues fundamentalmente está relacionado con su estructura, si es pécnica, si es asténica, etcétera, ¿no? Las manos. Pero procurando catalogarlas, pues lo ideal sería unas manos alargadas, no demasiado grandes, tamaño intermedio. Yo continuando con los perfiles, porque somos lo que hacemos a nuestra mano. Claro, sí. Porque nosotros hacemos nuestro cuerpo, no solamente con la alimentación, sino también con nuestro ejercicio. Y como hacemos nuestro cuerpo, pues cualquier parte de nuestro cuerpo identifica nuestro perfil. Una mano excesivamente delgada es una mano inexpresiva. Que no, totalmente de acuerdo. Inexpresiva. Lo mismo que una mano excesivamente rechoncha, entre comillas. Son inexpresivas.
No decimos, hombre, desde el punto de vista de los discapacitados, cuando la mano tiene una línea recta todos los dedos, Sí. pues está demostrando cierto tipo de discapacidad. Sí, sí. No quiero utilizar otro término Ya. para que no se hiera a nadie. Un discapacitado. Es decir, está reflejando nuestro estado psíquico y emotivo. Sí, esto está claro que Eso es las lo manos, importante que yo quiero destacar y como te resaltar. dije antes, las manos son una prolongación de la emoción, de la psiquis del sujeto, una prolongación del cerebro y de su personalidad. Entonces, las manos transmiten la personalidad de la persona. Y tenemos ahí, por ejemplo, la persona. un cocinero, hoy que está Sí. muy de moda eso, Sí. el preparar platos, Sí. un cocinero. ¿Qué estudio haríamos de sus manos en un cocinero? Bueno, yo cuando veo trabajar a un cocinero, lo primero que pienso, ¿sabrá lavar las manos antes de preparar esos platos tan exquisitos? Sí. Porque claro, eso no utilizan guantes y yo imagino que tendrán una buena higiene para ir preparando esos platos. Antonio, cuando voy al dentista, que todo el mundo sabe lo que es, Sí. a que me limpie la boca, por Sí. ejemplo, y aparece una señorita, pues a mí me atrae más, pero no porque sea una señorita. Ya. Puede ser, yo no hablo de su figura, Ya. de la belleza, Ya. sino de sus manos. Sí. Y yo le digo, hombre, estoy hoy contento y feliz porque usted es mujer. Ya. Y a mí me parece, es una opinión mía, Sí. yo te la pregunto a ti como odontólogo, que las mujeres tienen una psicomotricidad más fina que el hombre Por supuesto. y que cuando te va a hacer la limpieza de boca, Ya. te la hace mejor. Yo no digo si tiene que hacer una No diría extracción. no diría mejor. Bien. Quizá con más cariño, más suave. Bien. Es Puede que ser, he sí. utilizado el término Ya. inapropiado. Sí. Más suave, sí. Sí. Sí, lógicamente la suavidad femenina es diferente de manejo masculino, eso está claro en la vida. Pero sí, efectivamente. Que es Y así. yo además le explico, y se ha dado cuenta que en algunas cadenas de producción, Sí. en cualquier empresa, Sí. cuando hay operaciones muy sencillas y delicadas, Sí. sencillas y delicadas, están en manos de mujer. Sí, claro. Es decir, la mano de la mujer tiene una psicomotricidad más fina. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. El hecho que hay muchas higienistas femeninas, higienistas dentales femeninas que se dedican a hacer profilaxis y limpieza de boca y siempre son mujeres. Es decir, que esto y también pues son Sí. mensajes que nosotros queremos transmitir con el lenguaje de las manos. Sí. Es decir, podemos, y es la pregunta, podemos decir, yo soy lo que es mi mano, lo que son mis manos. Hombre, es difícil hacer dar una respuesta tan Categórica completa, tan como le he categórica, tan planteado. holística, porque la personalidad de una persona es algo más holístico, ¿no? No solamente son las manos, es el lenguaje corporal, es la sonrisa, es la mirada, Sí. es la palabra, es la tertulia. Pero bueno, las manos ocupan una preeminencia especial en este tipo de expresión, claro. Es decir, que yo voy a ir por esa línea. Sí, por supuesto. Mi persona necesita la mano, las manos son un producto de mi personalidad, Sí. tiene un comportamiento en mi personalidad y se puede establecer un perfil muy claro de lo que es una persona viendo sus manos. Antes hablábamos del cocinero, pero también cuando hablábamos de psicomotricidad, el cocinero tiene una psicomotricidad, la podríamos decir media, no tan fina como la señorita que... Sí, no es tan fina, no. Es diferente, es Pero, distinta. Sí, porque- pero es un arte, porque un cocinero cuando hace sus preparaciones, pues es un arte lo que está transmitiendo.
Lo mismo que el pintor, es un arte, el coger el pincel y la paleta en la mano izquierda y dar esas tonalidades, esas pinturas a trazos o a puntos, etcétera, pues también es una cierta expresión de su personalidad, ¿no? Sí, es una expresión corporal, Sí, sí. como decíamos al principio. El cuerpo es un conjunto... Es un todo. Es un conjunto de expresiones, Sí, sí. y es un conjunto de manifestaciones. Exacto. Pues bien, con esta idea hemos llegado a la mitad del programa y yo te he dejado ahí lo de la medicina porque quiero que tratemos sí, yo creo el tema. que incidamos en ese tema porque es muy importante en las manos de la medicina. Claro, pues nada, Sí. hacemos un descanso y seguimos. También, amigos, después del descanso estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo y les esperamos. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos con un tema de lenguaje. El hablar es, por un lado, un misterio, porque cuando emitimos una palabra es producto de una idea. Pero, ¿cómo controlamos la idea? Y quien nos la transmite necesita unos mecanismos para que el que escucha pueda recibir auténticamente y completamente el lenguaje. Pues el lenguaje y el mensaje que emitimos lo podemos hacer también acompañados con las manos. Hoy estamos hablando del lenguaje con las manos y del lenguaje en las manos. Tenemos en el estudio a don Antonio Bascones Martínez, catedrático de Madrid, que está hablándonos de este lenguaje tan peculiar, tan original y tan necesario, porque tanto él como yo, cuando estamos hablando, y yo ahora mismo, estoy utilizando las manos las uno, señalo con un dedo, todo esto es un lenguaje. Pues vamos a continuar. ¿Qué ocurre cuando nos dan la mano, nos dan en la espalda un cachete? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué pasa? Es una emoción, yo creo que es una emoción en el subconsciente, porque eso no la podemos objetivar, pero sí que es una emoción que se transmite entre las dos personas. Cuando tú le das la mano, te mira a los ojos, te dan un golpecito en la espalda, pues siempre denota una cercanía. Si tú vas a un médico y ese médico te saluda, es la emoción del encuentro, te saluda de una forma agradable, te da la mano, te mira a los ojos, te da una sonrisa, tú ya tienes la mitad de la entrevista ganada, sobre todo cuando vas a hacer una entrevista y solicitar un trabajo, etcétera. Pues la entrevista fundamentalmente se basa en eso. Y si tú transmites una cercanía con el entrevistador, o entre el entrevistador y el entrevistado, esa cercanía ya es la mitad de la guerra ganada. Y en medicina igual, claro. El tema del lenguaje en las manos, tú me hablabas y además tienes un artículo escrito en ABC, que yo lo he traído porque lo leí hace ya un tiempo. Sí, se publicó en enero. Fue en enero de este año, sí. Del 2018. No me importa tener el artículo en la mano y tú dices, el interrogatorio y la exploración manual, la palabra y las manos son la base de la buena medicina. Totalmente de acuerdo. Esa es la medicina que ya fue hipocrática de los tiempos antiguos, en que el médico con las manos exploraba al paciente, inspección, palpación, auscultación, le miraba la lengua, saca usted la lengua y hacía ya un diagnóstico
primario, temporal, provisional, pero ese diagnóstico muchas veces era el único que había en aquella época, en la Edad Media. Hoy día debería eso complementarse con la tecnología. Hoy día, eso, sin embargo, se ha sustituido, no se ha complementado. Sí. O sea, la inspección, la palpación, la auscultación, fundamentalmente, y luego viene la tecnología. Y el médico muchas veces, sin hacer inspección, sin palpación, sin hacer el ternos logos, que es la conversación, la tertulia de los literatos o la tertulia entre el médico y el paciente, cuénteme qué es lo que tiene, a qué lo atribuye, desde cuándo, son las 3 preguntas clásicas de la medicina, qué es lo que tiene, a qué lo atribuye y desde cuándo. Y con esas respuestas muchas veces se llega a un diagnóstico presuntivo. Y eso es importante. Luego, hoy día lo que se ha hecho es sustituir eso por la tecnología y le mandan el escáner, la resonancia magnética de entrada, sin saber o sin pensar en lo que tiene ese paciente. Muchas veces, fundamentalmente también a veces, por el tema de la medicina defensiva. Porque luego, claro, hay un tema de denuncia, es que el médico no me ha mandado una resonancia magnética. Bueno, pues es que no la necesitaba usted. Ya. Ese es el tema. Entonces, bueno, pues Ortiz de Landázuri, un gran internista, se sentaba en la cama del paciente, le tomaba el pulso y miraba el pulso del paciente. Eso era fundamental, esa cercanía. Sí. Yo recuerdo un famoso médico de Levante que iba con un par de ayudantes jovencitos y se sentó con el paciente, le tomó el pulso, le ayudó y los otros estaban muy nerviosos y le dijo, no se preocupen ustedes, que tenemos pulso para todos, tómenlo ustedes ahora. Esa cercanía era importante. Y con las manos. Claro. Has citado a esa frase y la tienes entrecomillada Sí. en el artículo. Se sentaba Ortiz de Landázuri. Se sentaba junto al paciente en el borde de la cama, tomaba la mano del enfermo. Sí. Esto es de una riqueza emotiva. Total. Dice, y le hacía una caricia. Claro, es que muchas veces ante el paciente la misma bata sirve de muralla entre el paciente y el médico, mientras que darle la mano rompe esa muralla y transmite esa emoción. Marañón decía que en las relaciones con los pacientes había 4 formas: la oxitécnica, que era la palabra, la oxitécnica, que era la mirada, la logotecnia, que era la palabra, la aplotécnica, que era el contacto, y la quirotécnica, que era las manos. Esas 4 técnicas son las que se encuadran dentro de lo que es el diagnóstico del paciente, dentro de lo que es la relación médico-paciente. Claro, ahí hay un contacto. Total. Yo siempre pensando en esto que acabas de decir tú, cuando pienso en el médico, llamado hoy, se llama de familia o de atención primaria, yo pienso que es insustituible. Sí, básico. Yo he estado 15 años siendo médico de familia y lo conozco bastante bien el tema porque diariamente veía 30 o 40 pacientes y la verdad es que mis pacientes me querían porque yo muchas veces les recibía con una sonrisa y con la mano y les despedía a todos por su nombre, que es importante. Siéntese usted, Antonio, siéntese usted aquí, Luis, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿qué le pasa hoy? Simplemente ese tipo de palabras es fundamental para lograr esa transmisión emocional. Lo que has dicho tú, que bueno, yo utilizo tu artículo porque me parece... al final lo comento de un médico amigo mío, íntimo amigo mío, muy culto, Javier Barbado, que dice, desconfíe usted del médico que no le toca, que no le explora. Que no... Hágame usted caso. Sí, hágame usted caso, señor. Desconfíe usted del médico que no le toca. Estas palabras encierran mucha verdad. Totalmente. Mucha verdad, desconfíe. Esto es muy interesante. Podríamos decir que las manos
en medicina están expresando la emoción del encuentro. Porque hay un encuentro afectivo. Totalmente, totalmente, totalmente. Una persona que va con una dolencia, sí. y si encuentra quien le recibe con las manos le da la mano, después abiertas, le mira a los ojos y luego le tiene con una voz, le saluda con una voz cálida y le dice: buenas tardes, cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? José o Luis, su nombre. Es inapelativo. No has dicho tres términos muy importantes: la palabra, la mirada y las manos. Exacto. Empieza por las manos, continúa con la mirada y termina con la palabra. Esas tres, eso es un triángulo donde se basa esa relación, ese encuentro, esa emoción del encuentro que comentas tú. Esto es para pensar, bueno, pues tenemos que cuidar las manos. Yo diría que casi como mensaje para nuestros, si algún educador o pedagogo nos escucha, el decirle: tienen que enseñar ustedes a los alumnos, yo diría, cuando hablamos de lectura, a dos cosas. Una primera, que lean en voz alta. Es muy importante, sí, de acuerdo. Porque si partimos de ahí, seguro que cuando estén leyendo van a mover las manos. Claro, y además aprenden a modular la voz, a facilitar la dicción de la palabra, etcétera. ¿Verdad? Van a aprender a mover las manos. Estamos diciendo la necesidad que se tiene de transmisión en la comunicación de la expresión de la cara, pero también de las manos. Y mucho más de las manos, porque las manos transmiten todo. Totalmente. Yo la semana pasada me saludó una persona que no me miró a los ojos, me dio la mano flácida mirando a otro lado. Inconscientemente tuve un rechazo hacia él. Inconscientemente. Pues ahí tenemos un mensaje, sobre todo para los educadores y los profesores y los maestros. A mí me gusta utilizar la palabra maestro, no porque hoy se toma más despectivamente. No, el maestro es un profesor que no solamente enseña, sino también que transmite valores morales. Claro. Ese es el maestro. El otro es un profesor, que es una persona que tiene conocimientos y transmite conocimientos, datos y conceptos. Pero el maestro es el que, aparte de eso, transmite unos valores morales, una ética, una enseñanza. El que sabe conducir. Exacto. Pero el término educar significa conducción. Conducir, Conducir. El verbo latino educo, eduqueis, educere. Porque hay otro educo, educas, educare, que es alimentar. Conducir. Y para conducir, los maestros dan la mano al niño. Claro. Dan la mano al niño. Hay un lenguaje ahí de aproximación y de acercamiento. El maestro es el que modula la personalidad del niño y la personalidad del niño se modula no solamente con conocimientos, sino también con valores morales, éticos, culturales, educativos, etcétera. Yo decía que tú, entre tus muchas facetas, no solamente de profesor, de profesional, digo de profesor, tener la condición de catedrático a lo largo de la historia siempre ha sido el que ha alcanzado el punto máximo en la profesión o en el estudio. Sí, yo he estado muchos años. Desde las universidades del siglo XIII hasta hoy, el recorrido ha sido el mismo. Sí, el mismo. Cuando hablamos de catedrático. Cuando yo te exponía, y también te comunicaba a nuestros espectadores que eres un escritor, yo quiero hacerte dos preguntas en este sentido, que están relacionados no solamente con tu pensamiento, sino también con tus manos. Por un lado, ¿qué te llevó a escribir el lenguaje de las manos en ese artículo? Bueno, no sé, es difícil, pero la reflexión acerca de las relaciones interpersonales, pensaba que las personas se tienen que relacionar a través de emociones y esas emociones se transmiten y se prolongan con las manos. Entonces yo, como soy un
odontólogo, estomatólogo, odontólogo, que trabaja con las manos, pensaba que ese trabajo no solamente era un trabajo de meter las manos en la cavidad bucal, sino también de expresión corporal, de emoción y de transmisión de relación. Y por eso pues escribí el artículo pensando en aportar algo al lector, ¿no? Claro, es que el odontólogo Sí, sí. o estomatólogo, según la terminología que se use Sí. en el momento, para él las manos es fundamental. Claro, claro. Yo escribí este artículo, lo mandé a ABC, parece que les gustó el artículo y me lo publicaron. La verdad es que para mí fue Yo justo, ¿no? descubrí una faceta tuya de escritor, pero también el escritor utiliza la mano. Alguien puede decir, pero hoy con la técnica utiliza menos, pero a pesar de todo, yo veo a mucha gente que tanto a través del teléfono como a través del ordenador, Sí, con un dedo o con todos los dedos, sí, sí. utiliza la mano. Sí, sí, yo escribo bastante rápido y con 2 o 3 dedos, no mucho más, pero sí, Utiliza las efectivamente, manos. sí, sí. También, ¿cómo sintió tu mano en sentido metáfora, Sí, sí. metafóricamente, ¿Cómo sintió Sí, ya tu entiendo mano ahora. la necesidad de escribir? Porque tengo aquí 2 libros tuyos. Uno, desde mi ventana, y otro, una novela, La muerte en la academia, que lo Bueno, pueden ver esto fue nuestros casualmente, esta novela la escribí espectadores. de una manera casual. Llegó a mis manos la noticia de que en el año 95 habían aparecido enterrados en una pared de un pueblo de Barcarrota, en Badajoz, unos libros enterrados por un médico, Francisco Peñaranda, que era criptojudío, y que por miedo al índice y a la Inquisición enterró una serie de libros, no solamente el Azayo de Tormes, una edición que era desconocida, una edición de Medina del Campo, de 1534, y lo enterró junto con otros libros de quiromancia y de magia, etcétera, que estaban prohibidos, ¿no? Y aparecieron esos libros y yo hice una novela a partir de esa idea, ¿no? Yo cuando pienso en un artista, en un escritor, en un artista, pienso en sus manos. El escultor ha de tener un tipo de mano distinta del pintor, Sí, y distinta... del pianista. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo podríamos decir, desde un plano de psicomotricidad, cómo podríamos decir que son las manos de esos artistas? Aunque nos inventemos un poco... La del pianista son manos mucho más ágiles, más rápidas. La del escultor son manos más sosegadas, porque tienen que trabajar con materiales, modularlos y cincelarlos de una forma un poquito más sosegada. Son manos, digamos, entre comillas, un poco más vastas. No su transmisión cultural, pero sí quizás sus manos. Y la del pintor podía ser un tema intermedio entre el escultor y el pianista, pero las manos más ágiles son las del pianista, obviamente. Sí, sí. Tú, además de escritor, de profesor, de estudioso, de investigador, porque si no hubieras sido investigador no habías escrito esa novela. Por supuesto, sí, me fui a Barcarrota, estuve indagando en la cultura del siglo XVIII, porque el tema empieza en 1500, pero yo la coloco, la idea, en 1800, cuando empieza la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua, y entonces incardino el entierro de los libros, digámoslo así, el entierro de los libros, por Francisco Peñaranda, lo incardino en el siglo XVIII, y ahí es cuando aparecen. En realidad, cuando aparecen es en 1990 y tantos, pero yo lo hago aparecer en 1700 y después, bueno, hay una serie de temas de judíos sefardíes, inclusive pues hay algunas conversaciones en ladino,
tuve que echar mano de especialistas de ladino para meter un par de párrafos ahí de ladino, que es muy curioso, un idioma muy curioso, que a mí me ha gustado siempre mucho, pero ante la duda del tema, pues solicité información sobre el tema, ¿no? Bien. En esta última parte del programa hay dos cuestiones que yo te las iré exponiendo una a una, para que lo vayas expresando y explicando. La primera, tú también eres peregrino del Camino de Santiago. Sí, estoy orgullosísimo de serlo, no tanto como tú, pero en mi modestia he recorrido todas las etapas, sí. no completas, no de una tirada, porque sí. Yo 40 días no tengo tiempo libre para ello, sí. Pero sí he recorrido todo el camino en etapas de 7 días, de 10 días. Sí. Y una pregunta obligada, ¿cómo son las manos de un peregrino? Bueno, yo diría que la mano derecha sujeta el bordón y la mano izquierda atrae toda la espiritualidad del camino. Son manos preparadas para recoger la espiritualidad del camino, el encuentro con otros caminantes. El ultrella se sella de la antigua Edad Media, sí. O sea, hoy día se ha cambiado en buen camino. Pues esa frase de buen camino que la dicen los chinos, los japoneses, los coreanos, los ingleses, los franceses o los españoles, esa frase transmite mucha emoción porque indica lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Y ese cariño y ese afecto que se pide al peregrino diciéndole buen camino es una transmisión de emoción, de espiritualidad, de afecto hacia él. Entonces las manos del peregrino son manos que tienen que aceptar ese mensaje, que tienen que aceptar esa espiritualidad del camino. Tienen que estar, serían unas manos abiertas. Siempre sí. Abiertas. Si sí. me puede, se me ve, ¿verdad? Sí. Siempre la mano abierta totalmente. Dispuesta a recibir, pero también a dar. Efectivamente. Entonces tendríamos que cambiar la postura. Bueno, sí, a recibir y dar. Yo obligaría a todos los políticos a hacer el Camino de Santiago. 3 o 4 etapas, no es necesario hacerlo completo, porque la espiritualidad y el mensaje que da eso es muy importante. Yo he hecho un artículo sobre los políticos, lo que les obligaría a ellos, pero una de las condiciones fundamentales es hacer el Camino de Santiago. Un poquito, no hace falta mucho, 100 kilómetros. Para que aprendan lo que es, hay que ir con la mochila ligera, pero ya nos dice el propio Evangelio, con el bordón basta. Sí. Hay que ir muy ligeros, ¿verdad? Y la concha. Claro, Dios no nos pide que vayamos cargados. No. Con las manos muy abiertas. Muy abiertas, pero esto de las manos muy abiertas, ¿verdad que también se utiliza en la liturgia? La liturgia claro. Se utiliza. Cuando se bautiza al niño, el sacerdote utiliza, ¿verdad?, sus manos para echar el agua. Pero cuando hay el sacramento de la penitencia, también se pone las manos encima del penitente. Y hay que ir con la mochila vacía de piedras. Hay muchos que la llevan cargadas de piedras por el odio que llevan durante la envidia, durante muchos años, y la mochila hay que llevarla vacía. Decía el poeta, y cuando llegue el día del último viaje me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, desnudo como los hijos de la mar. Pues eso es el Camino de Santiago. Hay que ir desnudo de prejuicios, de envidias, de egoísmos, de rencores, dispuesto a recibir y a dar. La segunda cuestión, en estos últimos minutos, yo reflexiono sobre lo que llamo la cultura del silencio o el silencio activo que se tiene cuando se llega a cierta edad en el matrimonio. Los que han pasado ya los 50 años dicen, muchos de ellos, es que ¿de qué vamos a hablar si ya lo tenemos todo dicho? Ya. Y yo te
te planteo a ti una cuestión muy sencilla. Cuando dos personas llevan más de 50 años casados, que están en una sala, en ese silencio, yo lo denomino activo, y se dan la mano. Ya están hablando, o se están mirando a los ojos, ya están hablando. No es una conversación, pero es hablar. Las manos que la se mano juntan, le está sirviendo para comunicar. Claro, es una comunicación. Y por eso denomino el silencio activo. Claro, claro. El silencio activo. Cuando está una persona con un familiar con Alzheimer que no habla, pero le da la mano, eso es una transmisión de afecto, eso es una conversación, es una tertulia. No con palabras, pero es una tertulia con gestos, con afecto, con transmisión de emoción a través de esas manos. Este es un mensaje, llegamos ya al final del programa, sí, que yo quería que tú transmitieses, y también antes hablabas de todos los políticos debían hacer una parte del Camino de Santiago, pero también se debían fijar en una cosa. Cuando nosotros hacemos ademán de aproximación y de acercamiento a una persona, le damos la mano, pero también cuando hacemos el ademán de aceptar un cargo, debemos utilizar la mano. Levantar la mano. Por supuesto, por supuesto. Levantar la mano, ¿no es así? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Ese sería el mensaje. ¿Te parece que el mensaje con el que terminemos este programa? Para mí lo más importante del mensaje podría ser que todo el cuerpo es expresión corporal de relación interpersonal, pero que las manos es el culmen de esa expresión corporal. Que utilicen ese ademán como aproximación. Como aproximación. Que den la mano, que miren y que sonrían. Con esos triángulos es suficiente para manifestar la cercanía de las personas. Pues Antonio, muchas gracias por este rato de conversación a ti que hemos tenido los dos. A mí me has provocado, porque claro, estos temas atraen y provocan. Sí. Así que muchas gracias por haber acudido al programa, y también, amigos, a ustedes, como siempre, agradecerles que nos sigan semana tras semana. Ya saben ustedes que los temas son muy variados, pero lo hacemos con todo ese calor y cariño de proporcionarles no solamente un rato agradable, sino también una cultura. Pues síganos. Muchas gracias.